Todos mis clientes me preguntan exactamente lo mismo. Neymar, ¿cuál es la rentabilidad de Miami? ¿Cuáles son los costos que tengo que tener en cuenta? La verdad es que la rentabilidad en Miami puede variar. Estoy hablando que si son rentas por noche, rentas por Airbnb, que ustedes pueden venir a pasar vacaciones cuando quieran usar la propiedad, y las rentas largas son, pues, obviamente colocamos un inquilino allí donde todos los meses te paga la misma cantidad de dinero. Si es algo de más fijo, como una renta a largo plazo, pues probablemente es para un inversionista que quiere algo más seguro, que no quiere tantos riesgos. Pero si estamos hablando de algo de renta por noche, es algo, pues, por supuesto, donde va a haber más riesgo, por lo tanto, es más probable que haya más rentabilidad. Entonces, la primera cosa que ustedes tienen que decidir es que si quieren renta corta o quieres renta larga, porque eso va a cambiar, pues, por supuesto, tu rentabilidad. Pero al mismo tiempo tienes que saber cuáles son los costos asociados al momento que tú compras una propiedad. Por eso son esos costos mensuales aquí en Estados Unidos que tú debes de considerar. Pues, por supuesto, te voy a hablar del punto número 1. El impuesto de la propiedad. El impuesto de la propiedad, también es conocido como predial, derecho de frente. Todo depende, pues, del país en donde tú seas. Este es el costo más alto que tú pagas mensualmente por una propiedad. El impuesto de la propiedad puede variar según la zona en donde se encuentre la propiedad. Por ejemplo, hablemos de Miami. En Miami, en términos generales, es alrededor de 1.8% del valor de la propiedad. Si tú lo estás comprando con financiamiento, entonces este pago se divide en 12 meses y tú esto se lo vas a pagar mensualmente al banco junto con la hipoteca si tú estás comprando con financiamiento. Si tú compras en efectivo, entonces el costo total lo estarías pagando más o menos en noviembre, diciembre, y se lo pagas directamente a la ciudad. Entonces esas son las dos formas de pago, pero es muy importante que obviamente tengas siempre al día este pago. Y por eso es que el banco te lo pide en la hipoteca, porque ellos se quieren asegurar que tú no debas el impuesto de la propiedad. Y bueno, el otro costo de la propiedad es el seguro. El seguro de la propiedad es ese costo que realmente respalda tu inversión. Si pasa algo con la propiedad, pues tienes una compañía que va a construirte o que te va a dar el dinero para que tú puedas construir la casa nuevamente o el apartamento nuevamente, un incendio, cualquier cosa que pase con la propiedad. Así que bueno, es súper importante que tengas un seguro de la propiedad. ¿Qué pasa? Cuando compras una propiedad en efectivo no es ningún tipo de obligación y muchas personas desconocen que le puede colocar un seguro a su propiedad. Es muy importante que si tú compras en efectivo tengas el seguro. Pero si compras con un crédito hipotecario, el banco te lo va a pedir obligatoriamente y eso lo vas a ir pagando todos los meses. Si compras en efectivo es un solo pago anual y listo. Pero ven esos apartamentos que tengo ahí atrás. Esos apartamentos pagan un seguro distinto de la propiedad. ¿Por qué? Dentro del pago del mantenimiento, tú pagas un seguro, que es el seguro externo del edificio. En cambio, cuando compras un apartamento, estarías pagando el seguro interno del apartamento. Y si rentas el apartamento, pues probablemente necesitas un seguro que también te cubra cualquier cosa que le pase al inquilino, que sería un seguro de liability. Realmente tienes muchos tipos de seguros que tú puedes estudiar con una compañía o un agente de seguros. El seguro es contra huracanes, contra inundaciones, pero es muy importante que tengas las alternativas de que tu propiedad esté completamente protegida bajo cualquier riesgo. El HOA, o también conocido como el gasto de mantenimiento del edificio, el gasto de las áreas comunes, el gasto de comunidad, también es conocido en España, es un gasto que solamente tienen las comunidades cerradas. Todos los edificios tienen un gasto de HOA o HOA en inglés. ¿Qué pasa? Cuando son edificios tienes áreas comunes como piscinas, gimnasio, algunos tienen muchas más amenidades como salones de negocios. Bueno, para de contar porque también cambia mucho según el edificio. Pero también existen tipos de casas que tienen áreas comunes, entonces también tienes este gasto de HOA. Lo que pasa es que el gasto pues sería mucho más bajo, porque ellos se hacen cargo de lo que es las áreas verdes, tal vez la pintura externa, una piscina, un gimnasio, que normalmente son comunidades cerradas que tienen seguridad, entonces también tienen un gasto de comunidad, solamente que mucho más bajo. Si tú estás buscando rentabilidad, pues tratar de buscar un gasto de mantenimiento bajo para que no te afecte directamente la rentabilidad sería un punto súper importante que tú evalúes. Los servicios. Los servicios depende del tipo de renta que te comentaba al principio del video.
Si tú alquilas a una propiedad de renta anual, todos los servicios son cubiertos por el inquilino. Ellos pagan el agua, la luz, pagan el cable, el internet, pagan absolutamente todo. Por supuesto, si tú vives en la propiedad, estás comprando una propiedad para tu vivirlo, pues por supuesto los servicios corren por parte tuya. Pero si estás comprando una propiedad de renta a corto plazo, de rentas por Airbnb, entonces tú eres el responsable de los servicios. Recuerda que el inquilino llega ahí por una semana, por un fin de semana, entonces tú tienes que pagar el agua, el cable, el internet, la luz, la electricidad. La mayoría de estos edificios que tienen el gasto de mantenimiento, que es el HOA, te cubre la mayoría de los servicios. Pero casi siempre el servicio más importante que tienes que considerar mes a mes es la electricidad. Así que ponlo en tus números para calcular la rentabilidad. Entonces, hablamos de los gastos, impuesto de la propiedad, el mantenimiento, el seguro y los servicios. Pero, ¿y los ingresos? Vamos a hablar entonces ahora de la parte que les interesa a ustedes como inversionistas. ¿Por cuánto se pudiera rentar una propiedad en Miami? ¿Qué pasa si es renta corta, si es renta larga? Hablamos un poco de eso, porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta los gastos, pero que también ustedes se enteren de cómo es el comportamiento de las rentas. Si vamos a hablar de rentas a largo plazo, entonces ustedes tienen que trabajar con un agente inmobiliario que pueda brindarles a ustedes comparables el mercado de la zona. Por cuánto se están rentando las propiedades en el área donde tú estás comprando, para que tú tengas una idea de cuánto puede salir al mercado de la propiedad, y pues así tú puedes realmente pagar los costos de los que te hablé anteriormente. Si tú estás comprando una propiedad con hipoteca, lo ideal es que la propiedad por lo menos se pague sola, que la propiedad, la renta, pueda pagar hipoteca, impuestos, seguros, que pueda absolutamente pagar todo y que tú no tengas que sacar dinero de tu país. Y es muy importante porque esto se puede conseguir en Miami, una renta que pueda solventar todos los pagos, todos los costos, pero tienes que evaluar la tasa de interés que te van a dar y cuánto estás colocando de inicial, porque esas dos cosas pueden determinar si la propiedad se paga sola o no. Pero ¿qué pasa si la quieres rentar por Airbnb o por medio de estas plataformas que te permiten tener tal vez un poco más de rentabilidad? Pero tienes que tener muy claro en dónde está la propiedad, porque las rentas a corto plazo depende de los turistas. ¿En dónde están llegando los turistas, por ejemplo, en Miami? Tal vez en Brickell, en el downtown de Miami, en la parte de Wingwood, Midtown, la playa. Estas son las zonas en donde realmente los turistas vienen y pasan tiempo en Miami. Así que, pues, por supuesto, cuando alquilas una propiedad de renta a corto plazo, va a variar mucho dependiendo de la zona. Así que tienes que concentrarte en que sea una zona de alta ocupación. Estos números los va a dar una compañía de gestión de alquiler. Las alquileres de renta a corto plazo, tanto a largo plazo, hay compañías acá que se encargan de esa gestión, así que no te tienes que preocupar por eso. Pero estas compañías se encargan de sentarse contigo y decirte, mira, esta propiedad que tú vas a comprar tiene más o menos un estimado de precio por noche, tiene un estimado de ocupación, y a partir de allí tú puedes también calcular cuáles son tus ingresos, los posibles ingresos que vas a tener, y les descuentas los costos. También ten en cuenta que las compañías de property management, de administración, tienen un porcentaje de lo que se rente. Si la propiedad se renta, entonces ellos ganan un porcentaje. Y eso es lo importante, porque ellos van a hacer todo lo posible por alquilar la propiedad y que sea un ganar-ganar. Así que aquí tienen los tips súper importantes de cómo puedes calcular la rentabilidad de tu próxima inversión en Miami. Tienes todos los costos que tienes que considerar, tienes cómo vas a calcular los ingresos para que tú, antes de hacer la inversión, estés súper claro de lo que son los números y veas realmente si te conviene o no te conviene. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta es que sí, la rentabilidad en la mayoría de los países en donde tú te encuentras probablemente sea más alta que la de Miami. Así que no te enfoques únicamente en la rentabilidad, enfócate en las otras cosas que tú puedes tener en cuenta al invertir en Miami. La revalorización en Miami, por supuesto, es uno de los puntos cruciales que hemos visto cómo históricamente han ido creciendo y creciendo los precios. Otra cosa importante es que tú diversificas tu patrimonio. No solamente tienes todas tus inversiones bajo un solo riesgo, que de repente algo pasa en la economía de tu país y eso puede afectar directamente tu dinero. Otro punto importante es la seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica tienes en tu país? ¿Qué pasa si las reglas cambian? ¿O qué pasa si las reglas cambian porque el gobierno dice que ya no puedes rentar las propiedades por noche, que te quitan la licencia por Airbnb? Todos esos riesgos que puedes tener realmente pueden afectar tu dinero. ¿O qué pasa si la inflación puede seguir afectando la moneda y que tu dinero se siga depreciando cada vez más? O por ejemplo en España,
los ocupas, los altos impuestos. Estos son cosas fundamentales que ustedes tienen que considerar. Miami no es solamente algo que tú vas a decir, es que voy a considerar tener más rentabilidad que mi país. Realmente no. Vas a considerar, vas a conseguir cierta rentabilidad, sí, es importante, tal vez menor a la que tú tienes en tu país, pero te va a dar beneficios de diversificar, de dolarizar, de tener seguridad y que le puedas brindar un plan B a tu familia. Así que si tú estás listo para hacer una inversión el día de hoy y quieres una asesoría que te lleve del paso a paso, que te ayude a sacar esos números de cuáles son los costos, cuáles son las posibles estimaciones de rentas y por supuesto que te conecte con un equipo de especialistas en cada área, entonces por aquí contáctame directamente al WhatsApp y nos sentamos y conversamos. Por supuesto no dejes de darle like, suscribirte y dejar un comentario si te gustó este video. Bye.